Bienvenidos hoy jueves 20 de junio del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicia investigación por migrantes que fueron detenidos en Huehuetoca, Estado de México. Además, le informaré que atrae la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora caso de bullying en primaria. Asimismo, le estaré dando a conocer que presentarán informes sobre derechos humanos de mujeres en Colombia. Y también le estaré dando a conocer que se hará un Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos en Uruguay. Esto y más en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Hoy, 20 de junio, según la Organización de Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial de los Refugiados. Pero para conocer más sobre este tema, más adelante tendremos a mi compañero Aldo Núñez, quien nos hablará sobre esto. En este momento damos inicio a nuestra información nacional. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que en México existen alrededor de 120,000 desplazados por la violencia interna que persiste en varios estados de nuestro país. El Ombudsman Nacional detalló que en los últimos 8 años han detectado cómo la violencia fue generando las condiciones para que muchos mexicanos y mexicanas fueran desplazados de sus lugares de orígenes. Esto en entidades del sur como lo son Chiapas, en el norte como los casos de Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que se realiza una investigación porque dijo no hay justificación alguna para que las personas tengan que verse en la condición de abandonar su lugar de origen, su residencia, con un desplazamiento interno o hacia otras partes del mundo con motivo de la inseguridad pública que se vive en nuestro país. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a la delegación Gustavo Madero por el caso de una peticionaria quien, debido a la omisión de la autoridad de la demarcación, se ve impedida de acceder a su propiedad desde el año 1991, esto porque particulares invadieron la vía pública. Por esta razón, la comisión recomienda, entre otras cosas, que en un plazo que no exceda de 1 año a partir de la aceptación de la recomendación en razón del daño inmaterial, se le otorgue a la peticionaria la cantidad de 100,000 pesos en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de la aceptación de esta misma recomendación. Además, se solicita que otorgue apoyo de renta mensual a la peticionaria por la cantidad de 3,200 pesos hasta que se realice la recuperación de la vía pública o, en su caso, la delegación Gustavo Madero le brinda acceso a una vivienda propia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conocido en nuestro país como Buenaculta, invita a la conferencia Mujeres en el Siglo XX Mexicano, Revisando Historias, esto a cargo de Lilia Venegas, quien es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta conferencia se llevará a cabo el próximo jueves 27 de junio a las 17 horas en el Museo Exconvento de Culhuacán, ubicado en Morelos, número 10, Colonia Culhuacán, Ixtapalapa. La Comisión de Derechos Humanos y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a jóvenes de 15 y 29 años al concurso de cortometraje documental En Acción por tus Derechos. Los temas a desarrollar en 5 minutos son igualdad y no discriminación, cultura de paz y movilidad y medio ambiente. Las bases de este concurso están disponibles en la página oficial del Festival Internacional del Cine del Distrito Federal, o bien lo puede encontrar en la página de la Comisión de Derechos Humanos, que es www.cdhdf.org.mx. En
días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero realizó el foro denominado Perspectivas para el Desempeño Profesional y la Evaluación para el Desarrollo en Derechos Humanos, el cual estuvo dirigido al personal de esta misma institución derechohumanista. Que vale la pena destacar, tuvo como principal objetivo elevar el conocimiento y desempeño profesional y brindar las herramientas teórico-conceptual al personal que forma parte de este servicio, así como garantizar la igualdad de oportunidades en acceso a la función pública. Durante este foro, que se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal Estatal Electoral de aquel estado, se efectuaron varias ponencias, entre ellas una denominada Desempeño Profesional y la Evaluación para la Toma de Decisiones, en donde se mencionó que la tarea de evaluar el desempeño no debe ser considerada como un ejercicio de examen anual, ni como un procedimiento para juzgar y sancionar o premiar, sino fundamentalmente para ayudar, colaborar y mejorar las relaciones humanas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que llevará a cabo la presentación del informe anual 2012 que presentará el titular de este organismo ante la ciudadanía, el jefe de gobierno del Distrito Federal y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La cita es este próximo 24 de junio a las 11 horas y la sede será en la misma Comisión de Derechos Humanos en la Sala Digna Ochoa, ubicada en la Avenida Universidad número 1449, allá en la Colonia Florida, pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón. Si usted desea conocer más sobre este informe o desea asistir, bien puede comunicarse al número telefónico 52 29 5600, extensión 2401, o bien puede visitar la página de la comisión, que es www.cdhdf.org.mx. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora dio a conocer que tomó por oficio la denuncia pública por bullying en la escuela primaria José María Morelos de la colonia Palo Verde para determinar la responsabilidad en la que habría incurrido el personal docente que dejó solos a los alumnos del grupo donde ocurrió esta agresión conocida en los medios de comunicación. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora destacó que el organismo a su cargo ya integró un expediente de queja a fin de poder realizar las investigaciones que lleven a esclarecer los lamentables hechos donde un niño llegó a asfixiar a su compañera de aula hasta dejarla por unos momentos inconsciente. Además, el ombudsman sonorense recordó que la comisión a su cargo trabaja intensamente en los planteles educativos para poder buscar y erradicar esta práctica que discrimina, y a través del programa Escuela por la Paz ha logrado poder certificar a 53,000 niñas, niños y padres de familia, además maestros y personal administrativo, quienes han sido capacitados en la cultura de respeto y de legalidad. En el estado de San Luis Potosí, la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos acordaron trabajar de manera conjunta e integral a fin de generar las condiciones idóneas para prestar un servicio más honesto, capaz y profesional a favor de la ciudadanía en un marco de absoluta legalidad y transparencia. Durante este acuerdo, el ombudsman potosino destacó la necesidad de mantener una vinculación permanente para brindar una mejor atención a la población. Por ello, comentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos fungirá como un supervisor del servicio policial con una visión clara, responsable y de estricta legalidad. Asimismo, comentó que el desempeño de los agentes municipales en general va por buen camino, lo que dijo representa la enorme responsabilidad de redoblar los esfuerzos mediante la implementación de estrategias como lo son la capacitación. Luego de que el director del comedor San José, ubicado en el municipio mexiquense de Huehuetoca, interpusiera una queja por un operativo en el que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Municipal detuvieron a 30 migrantes, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien anunció este martes que ya inició una investigación para poder aclarar estos hechos.
En ese sentido, la Comisión Nacional señaló que durante el operativo, los servidores públicos ingresaron sin ninguna autorización a las instalaciones de este comedor San José y aseguraron a 3 personas. Además, y como parte de las primeras acciones llevadas a cabo para la atención de este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que un equipo de visitadores adjuntos ya acudió a la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Toluca, Estado de México, a efecto de poder entrevistar a estos agraviados. Otro equipo de visitadores también logró visitar ya el lugar de los hechos para obtener mayores testimonios. Vale la pena destacar que una vez concluida esta investigación y después del análisis y la valoración de las evidencias, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá la determinación que corresponda conforme a derecho. De esta forma terminamos con nuestra información Derecho Humanista y es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez, quien nos tiene preparada su sección Derechos Humanos en la Web. Dedica 1 minuto para ayudar a una familia obligada a huir. Este es el tema que ha elegido la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 20 de junio, fecha en que la comunidad internacional conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Pero, ¿qué es un refugiado? Un refugiado es una persona que teme ser perseguida por motivos de raza, nacionalidad, religión, por pertenecer a un grupo social determinado o por tener opiniones políticas diferentes, y que se encuentra fuera del país de su nacionalidad o no pueda o quiera acogerse a la protección de su país. Esta condición vulnera el derecho a la libertad y la igualdad, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, el derecho a la libre circulación dentro y fuera del país, el derecho a un nivel de vida digno, entre otros. Ahora, te invito a que veamos este pequeño spot realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, para conmemorar este día. Veamos. Every day, thousands of people run from war, persecution, and terror. Even one is too many. One family forced to flee is too many. One child growing up in a camp is too many. One refugee without hope is too many. Do one thing. Visit unhcr.org and learn how you can make a difference. Un mundo pacífico y próspero es aquel en que las personas pueden sentirse seguras en sus hogares, con sus familias y en sus comunidades. Es un mundo en el que pueden sentirse cómodas en su país, en su cultura o en la familia de naciones y pueblos de nuestro planeta. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag refugiados y menciona @informatv_DHNet. Hasta la próxima. Es momento de que usted y yo conozcamos los hechos más relevantes en materia de derechos humanos en Iberoamérica. Integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia y otras organizaciones feministas protestaron en Managua y otras 4 ciudades de Nicaragua para exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se mantenga la Ley 779, que castiga todas las formas de violencia contra las mujeres. En Managua, la protesta se realizó frente al Aeropuerto Internacional, donde llegaron las mujeres con pancartas y exigiendo al Estado que respete la ley y la aplique en lugar de reformarla. Cabe destacar que este proyecto de reforma de la Ley 779 contempla integrar la figura de mediación para que las mujeres concilien con sus agresores, o lo que se oponen tajantemente los grupos defensores de derechos humanos de aquel país. Organizaciones feministas de Colombia llevarán a cabo la presentación del informe sobre la situación de violencias de derechos humanos de las mujeres en Medellín, el cual llega a su 9ª versión correspondiente al año 2012, centrando aquí su análisis
en la representación sociocultural que subyace en los asesinatos de mujeres en la ciudad de Medellín, Colombia. Vale la pena destacar que las corporaciones Vamos Mujer y Para la Vida Mujeres que Crean, en articulación con la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín y la Ruta Pacífica Antioquia, invitan a esta presentación del informe a presentarse hoy jueves en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes de Medellín de las 14 hasta las 16 horas. Si usted desea acudir, deberá confirmar su asistencia en los números telefónicos 2844-079 o bien al 2544-872. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó las 4 resoluciones temáticas presentadas por Cuba durante su sesión 23ª ordinaria, la cual se desarrolló en la ciudad de Ginebra, Suiza, el pasado 27 de mayo hasta el pasado 14 de junio. Los textos, que contaron con un amplio número de copatrocinadores, tienen como centro la promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural, los derechos humanos y la solidaridad internacional, los efectos negativos de la deuda externa en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y por último, la promoción del derecho a la paz. Un magistrado de la Corte Suprema de Chile aprobó este pasado martes la extradición del ex juez argentino Otilio Romano para que enfrente acusaciones en su país por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura de Jorge Videla. El ministro acogió la petición de la justicia argentina para extraditar a Romano, quien vivía desde el mes de agosto del año 2011 allá en Chile con una orden de arraigo. Cabe destacar que Romano es acusado en su país por los cargos de privación ilegítima de libertad a decenas de personas, torturas y allanamientos ilegales ocurridos entre el año 1975 y 1983. De esta forma terminamos con nuestra información en Iberoamérica. Vamos a una pausa, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información para usted cuando regresemos. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos entrada a nuestra sección de noticias internacionales. El combate a la pobreza no podrá avanzar si no se toman medidas urgentes para mitigar el cambio climático. Así lo advirtió el día de ayer el Banco Mundial en un informe divulgado en la ciudad de Londres. Durante la presentación del estudio, el presidente de la institución financiera ha señalado que si la temperatura global llegara a elevarse tan solo 2 grados Celsius, entre otros problemas, habría escasez de alimentos en el África subsahariana, cambiarían los patrones de lluvia en el sur de Asia y muchas áreas quedarían sumergidas, mientras que en otras zonas faltaría el agua para la generación de energía, el riego de cultivos y el consumo humano. Según este informe que se presentó ayer en Londres, esa alza de temperatura revertiría los avances de desarrollo alcanzados durante décadas en muchas regiones del mundo. Andalucía, España, registró el año pasado 42 situaciones que afectaron a un total de 97 ciudadanos por tortura, maltrato o brutalidad policial. Así lo denunció este martes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Enlace y la Asociación de Juristas 17 de marzo. Vale la pena destacar que la situación de tortura, maltrato o brutalidad policial por causa de movilizaciones sociales se incrementaron en Andalucía con respecto al año 2011 a un 58.8%, siendo que en toda España se elevó a un 70%. Con esas 42 situaciones, Andalucía se sitúa en tercer lugar en el número de casos, tras Cataluña con 53 y Madrid con 49. Vale la pena también destacar que según las asociaciones denunciantes,
Las situaciones se han debido en 18 casos al Cuerpo Nacional de Policía, en 16 a personal de instituciones penitenciarias y en 7 a policías locales. Desde el pasado 17 de junio se está llevando a cabo en Montevideo, Uruguay, el segundo Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. Este encuentro, que culminará este próximo viernes, ha estado presentando más de 30 películas producidas en 14 distintos países, cuya temática principal gira en torno a la libertad. El Teatro Solís de la capital uruguaya es este espacio donde se alberga la sede principal de este certamen y donde se han proyectado las secciones competencia y muestra de largometrajes. Además de las propuestas cinematográficas, este festival ofrece 8 actividades paralelas con el objetivo de generar un espacio de debate en torno a los derechos humanos. Entre ellas destacan las mesas de debate, los talleres de formación, la muestra de fotografía Viviendo otra mirada y la presentación del libro El almanaque de Jorge Tisconia. Cabe señalar que todas estas actividades son hasta el día de mañana y son totalmente gratuitas. Continuando con otra información, le doy a conocer que el Servicio Jesuita a Refugiados ha organizado una proyección simultánea en la ciudad de Nueva York, en Líbano y en Roma sobre la situación y la lucha diaria de refugiados y solicitantes de asilo para conmemorar así el Día Mundial del Refugiado que se celebra el día de hoy. De tal manera que desde este martes y hasta el próximo viernes, entre las 21 hasta las 2 horas, se proyectará el video en Roma sobre la fachada de la Iglesia de Jesús, mientras en la ciudad de Nueva York y Líbano la proyección tendrá lugar este jueves. El video, que dura 12 minutos, muestra a través de 200 fotos la vida y la lucha de los refugiados y solicitantes de asilo, quienes son obligados a huir de la guerra, persecución y otras violaciones de derechos humanos. El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay señaló durante la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra esta semana allá en Ginebra, Suiza, que los trabajadores domésticos son uno de los grupos más desprotegidos de nuestras sociedades, conformado en su mayor parte por mujeres que son sometidas a largas horas de trabajo y no tienen acceso a servicios médicos. Además, habló de las reformas a las normativas del trabajo en ese país, entre ellas la de indemnización colectiva, que ha permitido un incremento de los salarios, acuerdos de seguridad de salud en el trabajo, de capacitación profesional, así como cláusulas para mejorar el acceso al empleo de las mujeres y los jóvenes. Continuando con otra información, les doy a conocer que la actriz de Hollywood y enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como la ACNUR, Angelina Jolie, se encuentra en Jordania con el fin de poder conocer sobre el terreno las necesidades de los miles de refugiados sirios que alberga ese país. La actriz y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se entrevistarán con representantes del gobierno jordano y visitarán a refugiados repatriados por diversas ciudades en ese país y en el campamento Zaatari. La actriz, por su parte, manifestó que el propósito de su visita es poder mostrar su apoyo a los refugiados sirios y hacer un llamado al mundo para que se ocupe de ellos y conocer mejor las necesidades que existen en Jordania y otros países de la región afectados de forma más directa por el conflicto en Siria. En México existen 5.9 millones de personas con alguna discapacidad. De estos, 1.200.071 son niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 19 años de edad. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como la UNICEF, las niñas y niños con discapacidad se encuentran entre los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad. Según el estudio Estado Mundial de la Infancia 2013, niñas y niños con discapacidad que se presentó este martes, el 50% de los infantes entre 0 y 14 años no acuden a servicios escolares. Por su parte, la representante de UNICEF en México indicó que en el país es necesario que estas personas sean vistas como agentes de cambio y no solo como beneficiarios de alguna caridad.
Continuando con otra información, le doy a conocer que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informó este jueves que la tasa de desplazamiento reportada en 2012 fue la más alta en un periodo de casi 20 años. También señaló que más de 7.5 millones de personas fueron desplazados de sus hogares por la fuerza, otro millón huyó a través de las fronteras nacionales como refugiados y más de 6 millones fueron desplazados dentro de sus propios países. También destaca que la guerra sigue siendo la causa principal de estos desplazamientos, con más de la mitad de los refugiados procedentes de países en conflicto como lo son Afganistán, Somalia, Irak, Siria y Sudán. Además de esto, el alto comisionado de Naciones Unidas afirmó que el creciente ritmo de desplazamiento refleja la dificultad que afronta la comunidad internacional en la prevención y en la resolución de conflictos. El complejo de Naciones Unidas en Mogadischu fue atacado este miércoles por terroristas del grupo Al-Shabaab. Esta acción en África comenzó con la explosión de un coche bomba en la entrada de las instalaciones y fue seguida con la incursión de varios asaltantes dentro de este mismo recinto. Los informes preliminares han dado cuenta de que al menos una decena de muertos y más de 20 heridos entre extranjeros, guardias de seguridad y los asaltantes fueron los resultados de este atentado. Por su parte, el representante especial de Naciones Unidas para Somalia repudió este atentado y lo calificó como un acto flagrante de terrorismo que intenta desesperadamente detener el avance del país hacia la recuperación y la paz. También indicó que la gran mayoría del personal de Naciones Unidas resultó ileso, ya que se refugió en un área de seguridad del complejo, y agregó que su oficina se encuentra verificando y evaluando los daños. Bien, por hoy es todo. Terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez, mis compañeros en cámara y en cabina y yo agradecemos que hayan estado con nosotros un día más. Los esperamos mañana viernes con más información. Que tengan